Se espera la discusión en la Asamblea Nacional del tema del proyecto de extinción de dominio, un proyecto muy polémico que inclusive los diputados han manifestado que es importante tener una iniciativa como esta. Sin embargo, han pedido algunos cambios porque consideran que el mismo no está claro en algunos aspectos. Dentro de esto, ¿usted qué conocimiento tiene de esto, licenciado Salgado? Bueno, entiendo que sí se está revisando a través de una nueva comisión el proyecto de ley de extinción de dominio. Mira, periodista, yo creo que algo hay que hacer, hay que atender a las nuevas corrientes, pero sin embargo, tal como fue expuesto ese proyecto, definitivamente que la sociedad panameña lo rechaza, igual el suscrito. Nosotros no podemos quedar bajo el concepto del derecho penal del enemigo, es decir, ese concepto del alemán Jacob, en la que el ciudadano carece de derechos ante el Estado y el Estado es lo que dice. Entonces, frente a ese tema, yo creo que tiene que haber el respeto a la seguridad jurídica de la propiedad. Tiene que darse una desvinculación de retroactividad. Tiene que al mismo tiempo que haber en algún grado que se impida que bajo otros conceptos se llegue a atentar contra la seguridad jurídica del panameño y sus propiedades, y que sin vincularte a ti como persona a ningún delito, entonces tú quedas sujeto, tus bienes quedan sujetos a una investigación y la persecución política no ha desaparecido en Panamá. Por ende, yo coincido en que eso debe revisarse a profundidad, y en ese sentido le doy mi favor a la posición de la Asamblea y de quienes, como la presidenta incluso de la Corte, ha manifestado no compartir los criterios de liberalidad, de inseguridad jurídica que trae esa norma. Que se aplique el derecho panameño, sí, pero con el debido proceso. Precisamente en esto de aplicar el derecho panameño, hay quienes dicen que se necesita una norma, pero sin ningún tipo de imposición de otro país, de otras autoridades de otros lugares, ni inclusive ni el ejemplo de que esto se aplicó en un país y allí está funcionando, porque Panamá es Panamá y no tiene que ver nada con ningún otro país. No solo es que seamos Panamá, sino que nosotros no tenemos esas realidades de violencia que nacieron, por ejemplo, en Colombia, que es un país referente a ese tema de la ley de extinción de dominio y que demoró casi 18 años para que pudiera darse, y que no hay ningún control a los que se dedican a investigar frente a ese tema. La ley de extinción de dominio, la sociedad debe saber que lo que se estaba planteando es una jurisdicción aparte, especial, que incluso habían quienes tenían el criterio de que ni la Corte tuviese ninguna participación final, de manera tal que el ciudadano no tiene a dónde recurrir para hacer valer su derecho si algún funcionario que en algún momento, por la razón que él crea, decida investigar o decida inventarse supuestos informes de ilegalidad, y después usted es el que va a tener que ir a justificar el bien que ha tenido por cualquier cantidad de tiempo, por año. Entonces le van a preguntar al día siguiente sobre cómo lo obtuvo. Y esa inseguridad jurídica es la que Panamá tiene que regular muy bien, no para complacer a ningún país en el exterior, es para garantizarle el derecho al panameño y la seguridad también de que se combate el crimen. Con la excusa de combatir el crimen no puede quedar la inestabilidad y la inseguridad en la sociedad, en el individuo, en el panameño. En la actualidad, licenciado, cuando se hacen estos decomisos, que vemos automóviles, vemos casas, vemos cuentas bancarias inclusive, ¿cuál ha sido la realidad hasta el momento
de estos bienes que se incautan a alguna persona que en algún momento dado se le acusa de estar involucrada en casos ilícitos? Sea oportuna tu pregunta. Mira, la Comisión Nacional de Prevención del Delito CONAPRED, que es la encargada de ese tipo de bienes, incluso ya la ley les permite a ellos en los objetos perecederos, es decir, que se pueden dañar mientras la investigación avanza, les permite a ellos venderlo, pero ese dinero tiene que acumularse hasta esperar a ver la responsabilidad de la persona. No hay que en Panamá no exista la ley del comiso. La ley del comiso existe, pero después usted sale responsable del acto. Pero la ley de extinción de dominio, con el cuento de combatir el narcotráfico, le quiere quitar al panameño el derecho a su defensa, a su seguridad jurídica sobre los bienes. La ley existe. Todos esos bienes, si investigáramos dónde están esos bienes, cómo están, usted encontraría los patios llenos de carros, llenos de cuestión. Mire, si se hiciera la investigación, muchos funcionarios que tienen que ver con el mantenimiento y con la seguridad de esos bienes quedarían presos, porque lo dejan dañar. La investigación permite el deterioro completo de los bienes, y después el ciudadano, cuando sale absuelto, entonces no tiene a quién reclamarle. Eso no puede entonces legalizarse y justificarse con la ley de extinción de dominio. Entonces es necesario, pero siempre que se discuta, se evalúa, se busque el mecanismo que no afecte a la seguridad jurídica. Completamente. Que la presunción de inocencia no se pierda. El derecho penal del enemigo es lo contrario. Tú tienes que ir ante el Estado a justificar tus ingresos sin que el Estado tenga ninguna responsabilidad de probarte a ti la responsabilidad. Eso no puede ser. Eso es en un estado salvaje, y ese no es el estado panameño.